Esta mañana yo quiero hablar sobre un tema a partir de un evento en la vida del apóstol Pablo. Guarda, ¿a quién traigo? El apóstol Pablo. No es a Danielito, es al que ahora conocemos nosotros, y en el ámbito cristiano es el más querido, digamos, el apóstol Pablo, porque entre otras cosas supongo yo porque es más parecido a nosotros. Era medio cabrón, por ahí se enojaba y era muy temperamental y así también amaba al Señor con todo el corazón y sin problema. Está en el texto que voy a leer, así que no lo voy a comentar ahora. Pero para decir esto, nosotros no pensamos nunca, y ahora embromémonos, no pensamos mucho en la iglesia como qué es la iglesia o cómo debería ser la iglesia. Por ejemplo, este ámbito donde estamos nosotros acá, ¿esto es un templo o no? Es muy importante eso. En los campamentos teníamos un fogón al aire libre, cada tanto alguno decía, estamos reunidos en este magnífico templo que es el mundo, donde el techo está lleno de estrellas y nosotros estábamos re conmovidos. Un campamento de verano alrededor de un fuego, compartiendo la palabra, cantando, tomando mate. Era realmente una ocasión especial y era un templo. Yo prediqué abajo de un árbol, pero un árbol que cabían con ciento y pico personas abajo, ¿eh? Era un árbol en el Chaco. Y era templo, piso de tierra, techo de árbol. eh, Yo me desesperaba porque había una de las señoras ahí, una aborigen, toba, que tenía su criaturita gateando. Un gordito chiquito así, o neno, no me acuerdo de la que era. Estaba vestido de blanco, como habían ido a la iglesia, al árbol. Estaba vestido de punta en blanco. Tenía escarpines blancos, pantalón blanco, un pulovercito blanco. Y el chiquito ella lo puso en el piso y andaba y venía. ¿Era templo o no era templo? Y ahora, en esta época, post pandemia, pero la pandemia me parece que fue solamente la última piedra que nos faltaba, íbamos a caer en esta crisis de identidad de la iglesia, especialmente la iglesia cristiana y la cristiana evangélica en particular. La católica también lo tiene, todo el espectro cristiano tiene el mismo problema. Así que es como que de repente empezamos, pero ¿cómo es? Que en la iglesia, pero están en el Internet, entonces no están en la iglesia. El Internet no puede ser, está en Internet, no está en la iglesia. Y entonces eso levanta un montón de preguntas que yo no voy a poder responder, tampoco sé cómo, pero sí me parece que una cosa que nosotros tenemos que hacer es, cuando se nos replantea toda la vida, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora que me cortaron una pierna, ¿qué voy a hacer? Sí, bueno, puedo seguir lamentándome el resto de mi vida y decir, sí, no, yo con este problema que tengo me cortaron la pierna. Entonces mi identidad pasa a ser el de la pierna cortada. O puedo decir, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, las posibilidades de una persona que tiene una pierna menos son menos, en general. Pero las posibilidades de ser y de hacer que hay en la vida son tan infinitas, que seguramente alguna encajará en la vida de una persona que le falta una pierna. Tienen que ver, Marcelo es el fanático de un muchacho, Bujicic es el apellido, Bujicic. Si tenés ganas de llorar un ratito cuando nadie te vea y recibir inspiración de Dios, este chico es creyente, es el chico que no, bueno, chico, ahora es un chico grande. Eh, ¿Cómo se llama el de la mariposa? La mariposa, el vuelo de la mariposa, que él ha hecho un video sobre este chico que le faltan los dos brazos desde el hombro
y las dos piernitas son como dos manitos, nada más, eso es todo. Sí, y así, con esa limitación tan profunda, él conoció a Cristo en eso y tiene un testimonio de valentía y todo, y está contento, el tipo está más feliz por la vez. Vos lo ves y decís, ¿cómo puede estar contento? Está contento. Entonces se ve que hay una capacidad de adaptación. Para algunos es la razón por la cual el ser humano ha prevalecido sobre las otras especies, por esa capacidad que tiene de tener inteligencia, que si no alcanza una fruta, se las rebusca para conseguir un palo y traerla y usa herramientas y ese tipo de cosas. Algunos animales también lo pueden hacer, limitadamente. Yo quisiera leer este texto que está en el libro de los Hechos, cuenta las primeras peripecias de la iglesia. Decime vos, ponete en el lugar de el mismo apóstol Pablo, que era fariseo. Dice, ¿cuál es nuestra iglesia? ¿El templo de Jerusalén? ¿El templo era la iglesia? No, para los judíos la religión judía no era el templo. El templo era una parte donde se hacían algunas ceremonias como sacrificios, por ejemplo, que de paso desde pocos años después de Cristo hasta ahora no se han vuelto a hacer en Jerusalén. Nunca más. Y la única práctica que les quedó de la época aquella del templo es, a los judíos me refiero, es la oración y el estudio de la Torá, de la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, en ese tiempo que tuvieron la experiencia del Espíritu Santo, que viene ahora dentro de unos días la celebración de la fiesta del Pentecostés, la fiesta de Pascua, que nosotros recordamos la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, pero cómo fueron las idas y venidas de la iglesia cuando se juntaban todos los días en el templo de Jerusalén y llegó un momento que no los aguantaban más en el templo de Jerusalén, los echaron y cada vez que iban tenían problemas y tuvieron que irse a otro lado. ¿A qué lado se fueron? ¿Qué hicieron? No faltó a alguien que diga, en una casa de familia estaban todos reunidos ahí, no había sillas para todos, por supuesto, sentados en el piso, todo, che, denle la silla a la abuela que tiene problema en la cadera, y se acomodaban y uno bajito decía, esto es una iglesia, esto es una iglesia, esto no es una iglesia. Mira, tiene un televisor, ahí tiene la mesa, esto es un comedor de una casa, pero no es una iglesia. Yo quiero una iglesia en serio. Bueno, ¿qué es una iglesia en serio? Y el gráfico, por favor, Mónica. No, no, bueno, no vi que habías puesto ya el texto. Vamos a leer entonces, yo voy a leer Hechos 9, 26 hasta el 31, que es donde está el núcleo del mensaje de hoy. Pero cuando llegó a Jerusalén, Pablo, trataba de juntarse con los discípulos. Tarea fácil, ¿no es cierto? Somos todos hermanos. Somos todos hermanos, pero el poncho no aparece. Pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé, y un comentarista que leí, dice, ¿cuántos salvaron a Pablo? Bernabé, Pedro, Aquila y Priscila, un montón de gente que fue importante en la vida de él. Bueno, entonces Bernabé lo tomó a su cargo, lo adoptó y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andando por todas partes en Jerusalén, hablaba abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea
y de allí lo mandaron a Tarso. Dicho en el lenguaje del campo, lo fletaron o lo fletearon. Es decir, lo llevaron hasta Cesarea y le dijeron, Pablito, qué lindo, tomátela porque si no sos boleta, eso si hubieran sido argentinos. Y el apóstol Pablo, que entendía las indirectas, se fue a su pueblo natal a visitar a los parientes y a comer asado con ellos. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Este es el texto de la predicación de hoy. En el contexto que era más largo y era tentador, yo primero iba a citar solo este versículo, después cité todo lo del caso de Pablo porque es muy gracioso, pero en el resto va a verse que hubo, a raíz de la muerte de Esteban, hubo como una ola represiva contra los cristianos y hubo muchas víctimas, muchos muertos, muchos presos. Y en ese interín el apóstol Pablo, que se había convertido en camino a Damasco y todo, y después volvió y testificaba, como leímos recién, no era un líder de la iglesia. Los líderes eran los que llama acá los apóstoles o los discípulos, es decir, los 12 menos Judas y el resto de los creyentes. Esos eran. Y en las idas y venidas había persecución, pero en la síntesis que hay acá en el libro de los Hechos, vos sabrás, tiene cada fin de los capítulos más o menos, tiene un resumen de cómo iba la iglesia. Iba diciendo, la iglesia le pasaba esto y esto, y siempre iba creciendo, iba creciendo. Y entonces es muy interesante para nosotros hoy día entender básicamente cuál es la experiencia de la iglesia, qué quiere decir ser iglesia, para qué está la iglesia, para desligar que todos lo sabemos, pero seguimos usando equívocos, como por ejemplo decir, hoy voy a la iglesia, que es gracioso porque uno no va a... Es como si uno se levantara y dijera, bueno, hoy voy a la vida. No, la vida tiene como 70 años. Entonces uno no va a la iglesia. Uno pertenece a la iglesia y ahora van a ver cómo voy a lograr confundirlos aún más con un gráfico que preparé. De ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces yo quiero que tengamos esta perspectiva primero, ¿no? ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué tenía Jesús? ¿Saben dónde aparece la palabra iglesia por primera vez en la Biblia? En Mateo, bueno, Mateo porque es el primero de los evangelios, pero en el relato donde Pedro le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, y yo te digo que vos sos Pedro, pues un juego de palabras con la palabra piedra, roca, peñasco y ese tipo de cosas, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Al principio del ministerio de Jesús, hablar de la iglesia es una cosa que levanta una pregunta enseguida. Y de otra vez, y dice, y después está el texto donde Jesús les enseña que cuando una persona se pelea con otra, tiene que hablar con esa persona, y si no te escucha, si no se llega a un acuerdo, dice de llevarlo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia judía que tiene el templo y después tiene sinagogas por todos lados? ¿Al templo que está en Samaria, como dijo la mujer samaritana? Ese planteo está desde el principio. Quiero que pongas el gráfico este y ya me estoy disculpando de entrada. Me voy a disculpar por el gráfico que no van a ver, pero van a ver la sombra y ahí se van a enterar qué es lo que quiero yo reflejar con esto. Cuando uno hace un gráfico, les explico porque yo sé mucho de gráfica, si tiene pocos elementos, es aburrido y elemental. Si tiene muchos elementos, es distractivo y
generador de confusión. Este es el tipo de gráfico que yo, si les muestro, les cuento qué es lo que hay en el gráfico porque se van a dar una idea. Este óvalo naranja que tiene el borde naranja acá, representaría el universo, el todo. Adentro del todo, sobre todo, está el Dios mismo. Y la Biblia habla de ese reino de Dios, de ese reinado que tiene Dios. ¿Les ha llamado la atención alguna vez la expresión Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento? Todo el tiempo se usa la expresión Jehová de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? Los de Judá, el rey David a la cabeza, etcétera. Los de Israel dividido, uno del Israel del norte, otro del sur, y el ejército. ¿Cuál ejército? En la Biblia, ejército quiere decir todo lo que va en multitud como un ejército. Por ejemplo, bandada de pájaros, cardumen de aves. ¿Cómo? Cardúmenes de peces. Había una observación. ¿Vieron que siempre hay alguien que te le encuentra pelo a la leche? Dice, bueno, Mónica, mire, no le vas a encontrar el Nesquik, pero sí el pelo. En el reino de Dios, del cual Dios es el dueño, el creador, el Señor, el que hace lo que quiere, porque todo es de Él, involucra todo lo que está creado. Acá yo puse una vaca y dos cabras como para decir mamíferos, unos pinos como para decir árboles, una fruta y un choclo como para decir plantas que nos dan sustento, eh, una cajita feliz de McDonald's como para la comida que nos da felicidad también, el mar con la orca asesina, los salmones y los peces Nemo, que van en estas especies, no los más grandes, sino los más chicos, van en bandadas. Los flamencos rosados que hemos estado visitando nosotros esta semana ahí en Miramar de Ancenusa, vos los ves, tienen cómo vuelan, es una maravilla, porque si ahí levantaron vuelo. Levantaron vuelo, son más organizados que la escuela 14 José de San Martín cuando salen a formación. Todos haciendo lo mismo, prolijito. Dibujé unos cactus, un caballo, aves en el cielo, astros celestes que también van en bandada. Vos mirás el cielo sin conocer mucho de astronomía, o sea, hay miles de estrellas. Hay un sol y una luna y algunos planetas que son más grandes, estrellas raras. Por eso es todo el mundo. Adentro de eso hay gente, acá puse gente. No son extraterrestres, son personas de color verde de transparente. Hombres, mujeres, hay acá adentro del verde, que es dentro del mundo lo que pasa con la actividad humana. Yo le puse acá Iglesia Universal porque está mal hecho el dibujo, está mal hecho por todos lados. Entonces, quizá debería haber hecho otra capa más para que se entienda que es las actividades humanas y dentro de las actividades humanas, lo que en la Biblia se llama la iglesia, que está acá con la estrella verde, está así, sería la iglesia, la entidad, no es una institución, porque es, como decir, la humanidad, que está compuesta por todos los salvos, ¿sí? Las personas que están bien con Dios, desde Adán y Eva en adelante, todos los que estuvieron en la antigüedad, los que están en el presente y los que estarán en el futuro, todos los salvos, los que van a estar en el cielo, algunos ya están en el cielo, algunos están por ir al cielo, algunos, bueno, esos son la iglesia. Entonces cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
no se refería a una iglesia local institucional, que ha generado mucha confusión, porque hay muchas veces que han aparecido movimientos religiosos cristianos pretendiendo ser la iglesia verdadera. Si vos querés poner en apuro a un cristiano, no me lo hagas a mí porque yo te lo enseñé. Decirle, ¿y vos dónde vas? Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia verdadera. El problema con la iglesia en singular, es que el que acredita si una persona pertenece o no, no es la secretaría de esa iglesia, sino el propio Dios. Claramente lo tenía Jesús este concepto, que dice que cuando estemos en la presencia de Dios, el Padre va a decir a una cierta gente, vengan, preciosos, hijos míos, vengan a este reino. Jesús lo contó en una parábola muy linda. Vengan a este lugar, vamos a ponernos contentos, juntos estamos reunidos por primera vez en esta condición. Cero problemas, cero enfermedad, cero todo. Y alguno le va a preguntar, ¿y cómo nos tocó este honor tan grande? Y Jesús dice que el Padre le dirá, porque cuando yo tuve hambre me dieron de comer. ¿Vos le diste de comer a Dios alguna vez en tu mesa? No me acuerdo. Tuve sed y me dieron de tomar. ¿Quién habrá sido? Que alguien yo le haría algo para tomar. Estaba sin ropa y ustedes me regalaron ropa. Ah, debe ser alguien que vino a la iglesia, a acción comunitaria y le dimos un tapado. Anda a saber. Yo no me acuerdo. Y es lo que dice la gente. Dicen, yo, la verdad no nos acordamos. Dice que el Padre le dirá, como eso lo hicieron con mis hermanitos chiquitos, los deprimidos, los sufrientes, a los que nadie les daba bolilla y ustedes le dieron, por eso están acá. De paso, toma nota vos evangélico tradicional que crees como en la católica, que la salvación la otorga la iglesia y que te tenés que hacer miembro de la iglesia y empezar a ir y bautizarte y hacer cursos y asistir y llevar a otra gente a la iglesia y todo. Toma nota de lo que dijo Jesús. Ya lo escucho a alguien decir, sí, pero la Biblia dice que no es por obras para... Bueno, no sé, decíselo a Jesús, que él el que contó esa parábola donde los que están salvos por las obras. Toma. Sí, tenés que entender eso, si no, no estás entendiendo la teología básica. Por supuesto que todo se logró por la obra de Cristo en la cruz, pero ¿qué no pensás hacer? ¿Nada? Tan contento estás de que tenés vida eterna porque Cristo murió por vos, que no vas a hacer nada de bueno, de obra generosa, y de interpretar la persona de Cristo en tu propia vida, perdonar como Él perdona, amar como Él ama. Y entonces dice que hubo otro grupo de gente que decía, maestro, no se olvide de nosotros. Y que el Señor les decía, yo no los conozco, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Y dice, ¿cómo nosotros? Nosotros somos tus hijos. No, dice, ustedes no son mis hijos. Pero ¿cómo que no somos tus hijos? Y el padre le decía, miren, yo un día me moría de hambre, les dije, no estoy comiendo hace... Ni siquiera dijeron, che, que te convido un sandwichito, algo. Nada. ¿Necesitaba ropa? Nada. ¿Y ahora? No sé, ahora, discúlpeme, tengo un montón de millonada de gente muy querida que la tengo que atender. Chau, pan, puerta. Jesús dijo eso y se quedaron todos. A mí me da miedo hoy eso. Da miedo, pero es la realidad. Entonces, la iglesia es una iglesia que no se reúne dominicalmente, que no tiene estructura y que no tiene todo. Y de eso quería mencionar lo que sigue. ¿Cómo fue la evolución de la iglesia cristiana primitiva cuando los rajaron del templo de Jerusalén? Fue a las casas de familia, iban a las sinagogas, pero después seguían, cuando iban por los pueblos, iban a las sinagogas y había,
y después seguían en las casas de familia. Es decir, todas las primeras congregaciones que se llaman en el Nuevo Testamento Iglesia de Corinto, Iglesia de Roma, Iglesia de Filipos, lo que fuera, eran todos lugares, básicamente casas de familia que tenían un quincho grande, un Zoom o algo así, y ahí se reunían. Porque lo que importa no es el lugar, no es el lugar, no es el lugar. Ahora les cuento como con un ejemplo qué es lo que pasó y pasa con la iglesia, incluyendo nuestra iglesia. Suponete que hay un naufragio y se salvan, digamos, 15 personas. Llegan en restos del siniestro, llegan a la costa 15 personas y otros nadando y se encuentran al final del desastre ese, todos confusos, llorando y pensando en todos los que murieron y ahora qué vamos a hacer y quién nos va a venir a buscar acá, sabrán que nos hundimos, pa, 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 pa. 15 personas. Esa noche los vence el sueño llorando y se duermen en la arena de la playa. Y al otro día se levantan y miran y muchos de ellos piensan, cómo me hubiera gustado que eso era una pesadilla que tuve anoche, pero es la realidad. ¿Qué creen que va a pasar? Ahí entre las 15 personas, si hay alguien que tiene alguna necesidad en particular grave, un herido, por ejemplo, inmediatamente se va a abocar gente se van a acercar y van a empezar a ver qué es lo que pueden hacer. Van a juntar la necesidad con el recurso. Yo sé que es muy teórico y muy en el aire, pero es automático. A ese grupo en la isla lo dejamos en el freezer un tiempo y vamos dentro de un mes. Dentro de un mes volvemos a la isla. ¿Cómo está la isla? ¿Cómo está ese grupo de 15 que se salvaron del naufragio y que todavía están en la isla porque nadie los recogió? Bien, están haciendo lo mismo, tratando de ver cómo juntar lo que tienen con lo que la necesidad. Entonces, probablemente cuando vos llegues ya van a tener fuego, probablemente tengan escrito con ramas un cartel que dice help en la playa, probablemente han atado trapos o restos en ramas o algo para que si un avión los pasara a buscar o accidentalmente pasara por ahí, viera que hay algo raro y estarían todos al salto creyendo escuchar el ruido de un avión o el ruido de un barco o lo que fuera. Pero para esa altura ya tendrían alguien que más o menos es el capo ahí, probablemente un capitán del barco, si fue con ellos, él estaría diciendo, dividámonos en dos grupos de 4, ustedes por favor vayan ahora a la mañana, traigan agua y ustedes traigan leña, y mañana a la mañana hacemos al revés, ¿está bien? Sí, sí, capitán, listo. Yo le reconocería en el título de capitán, son todos unos muertos de hambre, harapientos que no saben qué hacer. Y dicen, che, ¿qué podemos comer? Bueno, podríamos pescar quizá. Vamos, ¿quién se anima? ¿Alguien ha pescado así sin nada? Mira, yo con un clavo, si encontramos una tabla y sacamos un clavo, podemos hacer un anzuelo, algún hilo de alguna ropa, así, ¿no? ¿Te parece? Sí, estarían todo el día haciendo eso. Y el fuego, che, no dejen que se apague el fuego, por favor, ¿no? Que después viene los líos y todo. Ya tendrían alguna chocita para protegerse de la lluvia y del sol. Se irían organizando. Y si esa comunidad teóricamente quedara ahí, si vos fueras a los 50 años, estarían los viejos que todavía sobrevivan, diciendo, ustedes no saben lo que era esto cuando nosotros recién llegamos. No saben lo que era. Sin embargo, yo, dice, apenas llegamos a la costa, la miré a la Rosenda y dije, esta, esta náufraga me está gustando demasiado. Dice, acá está al lado mío todavía. Llevamos 50 años de casado en la isla con la Rosenda. Cállate, viejo, que vas a andar hablando ahora, vas a meter la pata. No, si yo sé lo que tengo que contar y lo que no. Ya tendrían historia, ya tendrían edificios, ya tendrían organización. Y si lo llegaran a encontrar y se volvieran a la vida,
normal, digamos, a los que salieron, harían una película que se llamaría La isla de Gilligan. Ahora, entonces una iglesia cualquiera nace así. Te vas vos a un pueblo donde no hay iglesia, no hay nada. No hay nada. Un pueblo chico, no hay nada. Sí, voy a preguntar. Voy a preguntar. Discúlpeme, señor, nosotros nos acabamos de mudar acá. ¿Una iglesia evangélica usted conoce acá? No, acá nunca vi. ¿Y cristiana, sí, que sos católica, algo? No, está la capillita, pero viene el cura una vez cada mes para las confirmaciones y bautizos, pero es lo único que, si quiere esperar, ahora le toca, debe ser el otro domingo, creo que viene. Pero hay una señora que es evangelista, que es la que tiene el puesto de verdura, vio en la feria, esa es evangelista. Por lo menos dijo, yo una vez la escuché hablar que era evangelista. ¿Qué vas a hacer? Te vas con la mujer y te evangelista. Sí, hola, discúlpeme, ¿qué quiere? No, quería preguntarle, porque estuve preguntando por una iglesia evangélica, me dijeron que usted es evangélica, me dijeron evangelista, yo sé que no es lo mismo, pero usted sí. Ay, no me diga, usted es un hermano, qué lindo, gloria a Dios, hermano. ¿De dónde vino? De tal lugar, me vine a vivir acá por Papatepín. Comienza una relación de dos. ¿Eso es una iglesia? Me río porque es el número base, el 2. Porque dijo Jesús, nuestro sabio Señor, pícaro Señor, donde estén dos o tres reunidos en su nombre. De 2 a 3 es un crecimiento del 50%. Entonces vos lo escuchás al pastor de la iglesia decir, este año somos 3 por la gracia de Dios, el año pasado crecimos 50%. Dice, la miércoles, hubiera tenido una iglesia de 1000, ¿cuántos serían? Serían muchos más. Y a los 10 años volvés a visitar ese pueblo y te encontrás que ellos dos encontraron otro que era medio testigo de Jehová, pero le hablaron y entendió las cosas como son, se congrega con ellos, después encontraron un pibe que le gustaba la guitarra, pero la abuela, él se acordaba que lo llevaba a la iglesia, sabía algunas canciones, cuando te querés acordar, tienen un templo, un órgano, una orquesta, un pastor titular, tienen ministerio para los niños, tienen acción comunitaria, que esto, que el otro, y cualquiera que va a ese pueblo dice, hay una iglesia evangélica acá, sí, mire el templo ese que tiene la cruz alta allá, esa es una iglesia evangelista. Y vuelta. Y hay que ver ese carácter dinámico de la iglesia, porque la conclusión de esto, que es el texto 31, si querés ponerlo total, perdón, menciono lo último, ¿no? Dentro de la Iglesia Universal están las iglesias locales, chiquitas, grandes, porque nosotros hablamos mal diciendo que una iglesia es chica o grande por la cantidad de gente que se juntan en el culto. Ahora, te digo una cosa, ¿qué es una iglesia grande? Una iglesia donde hay mucha gente que están todos pensando en sus cosas y no le dan bolilla a nada, o una iglesia donde son 2 o 3, pero están perfectamente concentrados en el Señor. ¿Te das cuenta de dónde vos? Vos decís, sí, son 1500, y decía mi papá, ¿y vos creés que cuando vos estás predicando las cosas más importantes, todos están todos atendiendo? Porque una señora en Godoy Cruz, un domingo conté que habíamos tenido un picnic de la iglesia. Lo conté como una anécdota, no tenía idea que ella estaba enojada por eso. Y conté del púlpito, qué lindo que fue el domingo pasado, el picnic que tuvimos con la iglesia. Y una mujer por el medio, ¿cómo picnic? ¿Cómo no avisan? Dice. Y se rieron todos, porque hacía como 2 meses que estaba. Acuérdense que el domingo 8 tenemos el picnic, y entonces hay que anotarse, porque y que los hermanos, y que hay que ir a la canasta y que el coso como un mes. ¿Qué pasaba? Que ella en el momento de se loco estaba fijándose que el viento, que la gente, que el sombrero de la que tenía delante no veía nada, y entonces cuando se enteró que el picnic había pasado, ¿qué puede hacerse? Enojarse porque la iglesia no la tenía en cuenta ni nada. Entonces nosotros tenemos que aprender a que Dios
no es que está en contra, porque hay gente que propone que las iglesias no deberían ser grandes en el sentido ese de tener muchas actividades. Y yo creo que no importa, que no importa. Tenemos el modelo bíblico de la sinagoga en casa de familia y el templo de Jerusalén. Y Jesús nunca dijo, ojalá nunca más haya templo. No, le gustaba ir al templo. A vos no te gustaría ir al templo de Jerusalén junto con Jesús, escucharlo, a verlo, a ver cómo se desempeñaba. Entrar y ver esos piletones, esos lugares donde hacían el sacrificio y poder entrar cerca y mirar así, sentir el olor a incienso y ver personas que están adorando a Dios. Muchos se rieron el otro día de que Milei fue al muro de los lamentos y lloró. Y a mí me encantó que llorara. No sé qué está entendiendo él, la verdad, no sé qué pasa por su mente. Pero sí sé que tuvo un impacto de estar en un lugar donde de repente algo en su interior lo conmovió, pensando, estoy en el lugar donde uno puede, que es un error eso, pero por el muro de los lamentos escriben pequeñas peticiones en papelito y lo ponen en las rajaduras, cada tanto las tiran para que haya más lugar para otros y así. Nosotros podemos acceder al Padre directamente en la oración. Pero si estamos frente a una piedra que no es nada especial que esto y que el otro, pero en ese momento sentimos el impacto de que estamos frente a Dios, yo lo considero positivo y ojalá se repitiera más seguido. Y oro, como la Biblia nos pide de orar por el presidente, oro por eso y oro especialmente interesado en ese aspecto, de que él está como en una búsqueda y ahí anduvo con un amigo rabino que lo está guiando por el tema de la cábala y todo eso, que es paja, pero que es lo más cerca que se me ocurre que él puede estar de tomar noción del Dios único y verdadero. Y me gustaría que él empezara, si no ha empezado ya, a decir por lo menos 3 veces en el día, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sería fantástico. ¿Y por casa cómo andamos? Porque la pregunta es, yo personalmente, ¿cómo es mi vínculo con la iglesia? La iglesia y las iglesias. O ninguna iglesia. ¿Saben por qué puse los muñequitos estos de hombres, mujeres? Porque dentro de la iglesia universal hay mucha gente como estos que no pertenecen a ninguna iglesia local. Muchas. Muchas personas que creen en Dios y que no se han ligado por distintas razones. Yo sé que los de dentro de la iglesia decimos, lo que pasa es que son gente fría e insensible a Dios. No sé si uno puede decir esto con qué conocimiento. Yo no los conozco. No me conviene a mí porque a mí me gustaría que tuvieran las sillas llenas y poder decir, crecimos al 38,2%. Decime el coma 2 de dónde salió, pero yo te manejo los números a la maravilla. Sino, acá estoy yo en el mundo. Post pandemia la gente no quiere ir al templo, no le gustan los cultos largos, no le gusta la conferencia, porque son gente acostumbrada a que si quiere saber algo, pone un videito de YouTube y si dura más de 2 minutos ya no lo ven. Escucha a ver de qué es, listo, y cambia para otra cosa. Sí, pero eso es convertir la iglesia en riles. ¿Cómo te crees que era la enseñanza de Jesús cuando andaba por la tierra? Hablaba 1 hora, paraba y se iba a tomar agua. Tenían un culto, duraba 1 hora, 1 hora y media. Una vez en una iglesia, no sé si no fue en Godoy Cruz también, hemos aprendido mucho ahí. Hubo alguien que dijo, ¿cómo va a durar el culto? Más de 1 hora. Los que estaban ahí, que eran los diáconos. ¿Dónde dice cuánto tiene que durar un culto? Bueno, según el reloj, este culto está durando demasiado para hacer un reel de Instagram, que es la red social de la cual más gente
en proporción se está borrando actualmente. Toma para vos. ¿Y tu participación en el reino de Dios? Bueno, de eso se trata el mensaje de esta mañana. ¿O querés que te mandemos como a Pablo a que te vayas unos días a Tarso y nosotros te vamos a decir cuándo tenés que volver? Que Dios te bendiga, hermano. Los que digo por los que están allá, los que están acá los conozco. Pero a los que están en el streaming también, hermano, sos hermano, crees en Cristo. Crees en la palabra de Cristo cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la van a aplastar. Que esa es la idea. Ya estoy con ganas de seguir predicando, pero para eso vamos a esperar una semanita más. Que Dios los bendiga. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.